Iglesia Bautista Misionera de San Miguel le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenas noches, amada Iglesia. Vamos a compartir una breve reflexión sobre la palabra de Dios, pero la idea es avisar a la Iglesia de que debe estar atenta a las falsas prédicas, a los engañadores de la fe y a aquellos que predican falsa doctrina. Cuando estudiamos los evangelios nos hablan de eso, cuando estudiamos las cartas paulinas nos hablan de eso, cuando vemos Apocalipsis justamente nos habla de eso, y por supuesto cuando vemos el Antiguo Testamento nos habla de eso. Quiere decir de que hay un peligro que el Señor siempre considera latente y que su pueblo, su nación, su iglesia debe estar preparada para resistir. Así que bueno, vamos a estudiar un pasaje, hacer una reflexión sobre algunos versículos que se encuentran en Mateo 7, versículo 15 al 23. Mateo 7, versículo 15 al 23. Tenemos ahí versículos paralelos que están en Lucas 6, 43 al 44, que hablan de lo mismo, pero vamos a Mateo 7, versículo 15 al 23. Vamos a orar y luego vamos a ir versículo por versículo para ver algunas cosas interesantes que encontramos allí. Oremos. Amado Señor, queremos llegar a tu presencia en este momento para pedirte, Señor, que recibas nuestro agradecimiento, Señor, nuestra glorificación a tu santo y bendito nombre. Tú eres grande, eres Dios eterno, eres el creador de todas las cosas, Señor, tanto visibles como invisibles. Eres el creador de todo lo que está allí en el cielo y de lo que está aquí en la tierra. Todo el universo ha sido producto de tu creación. Y agradecemos porque podemos entender eso, porque tu sabiduría, Señor, que ha venido juntamente con nuestra salvación, nos ha permitido entender cosas que antes estaban ocultas debido a nuestra ignorancia espiritual y por supuesto a nuestro pecado original. Pero Señor, no solo creaste todo eso, sino también nos diste un Salvador y queremos agradecer por eso. También queremos pedirte perdón, Señor, porque siempre fallamos en cosas que puntualmente debemos confesar cada día delante de tu presencia, pero aún en cosas que no nos percatamos, pero en nuestra naturaleza vieja, Señor, que siempre algún vestigio queda y que luchamos y batallamos contra la carne, Señor, siempre en algo fallamos. Pero sabemos que nada puede separarnos de tu amor, nada puede separarnos, Señor, de tus promesas. Y por supuesto, Señor, sabemos que tenemos una salvación que es inalterable, inmarchitable, que es eterna y que ha conseguido tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Damos gracias por eso. También te queremos pedir por los hermanos y hermanas de nuestra iglesia, nuestra familia, Señor, que componen el cuerpo local. Agradecemos, Señor, por todo lo que estás haciendo en este tiempo difícil de pandemia. Agradecemos por tu cuidado. Pedimos especialmente por las familias que están enfrentando dificultades de salud. Pedimos, Señor, para que estés sosteniéndoles, que estés tocando sus cuerpos para que ellos puedan superar este momento. Agradecemos, Señor, porque estás cuidando a tu pueblo de una manera especial. Pedimos, Señor, también, Señor, que podamos estar siendo reverentes cada día, que podamos estar comprometidos en la oración, en el estudio de tu palabra, que podamos tener nuestro devocional diario, que podamos tener nuestro tiempo para ti, Señor. No permita, Señor, que quizás ocupemos nuestro tiempo en un montón de cosas seculares y solamente un tiempito que nos quedó de más, si nos queda tiempo realmente, lo podamos dedicar a ti. No permitas que sea así nuestra actitud. Que podamos ser reverentes y que te demos el primer lugar. Que podamos, Señor, tener nuestro tiempo para ti y todo lo demás como relleno, Señor, alrededor de eso. Señor, que nuestra relación contigo sea prioritaria. Y agradecemos, Señor, y pedimos que nos guíes en esta reflexión de tu palabra, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Es una reunión de oración, así que debemos orar los unos por los otros y estoy seguro que lo están haciendo y por eso el Señor nos sostiene. Así que no te olvides de tu tiempo de oración, no te olvides de tu tiempo devocional, no te olvides de tu tiempo con la palabra de Dios, no te olvides de tu tiempo de
de ocuparte, de pensar en tus hermanos, de averiguar acerca de tus hermanos. Llama a un hermano, llama a otro hermano, a una hermana, para ver cómo están, si necesitan algo, en qué podés orar, en qué podés participar. Quizás no podés ir a visitarla, quizás no estás en condiciones de ayudarla con algo específicamente, pero sí podés saber cuál es su motivo de oración. Debemos estar preparados. Y bueno, Dios mediante, prontamente seguramente empezaremos algún tipo de reunión, si el Señor así lo permite, y veremos cómo se va dando todo para hacerlo en la forma más correcta, más protocolar, y siempre teniendo en cuenta, por supuesto, las recomendaciones que se han hecho al respecto, y por supuesto enfocarnos en aquellas cosas que son prioritarias en cuanto a nuestro servicio a Dios. Muy bien. Hay un pasaje que es justamente el que yo les di para que buscaran en sus Biblias, Mateo 7, 15 al 23, que tiene cosas muy importantes, que a veces las leemos y son hermosas, pero hay algunas cosas que debemos reflexionar un poco más en profundidad. Y aquí el título en la Biblia Reina Valera, el título que tiene es "Por su fruto los conoceréis". Es un pasaje muy conocido y la frase es muy conocida, "Por su fruto los conoceréis", ¿no? Quiere decir, y sugiere este título, que por el resultado real de lo que son, te vas a dar cuenta quiénes y cómo son, ¿no? Y aquí está hablando justamente de los falsos profetas, ¿no? Falsos profetas, cuando se habla de falsos profetas, si lo trasladás más a nuestra época, o por lo menos a lo que es el primer siglo de la iglesia, podrías decir los falsos pastores, ¿no? Y los falsos predicadores, los falsos evangelistas, y todo aquello que es menester de la actividad de la iglesia, o aquellos que intentan, digamos, hablar acerca de las cosas de Dios. Pero no todos son del Señor, ¿no? No todos son del Señor. Por eso el Señor advierte. Y acá el que está hablando es el Señor Jesucristo. Por supuesto, cuando habla Pablo acerca de esto, está hablando Dios mismo, el Señor Jesucristo mismo, y el Espíritu Santo se está manifestando y está hablando Él mismo también. Entonces, todo el Dios Trino está hablando a través de las cartas paulinas cuando se recomiendan cosas con respecto al peligro que hay de los falsos maestros. Pero acá específicamente está el Señor Jesucristo, está Dios mismo hablando acerca de esto, ¿no? Y en el versículo 15, Mateo 7:15, vemos que dice, guardaos. Guardaos quiere decir cuídense, protéjanse, estén alerta. Está hablando de algo importante. Es algo así como lo que hacemos para tratar de resistir el COVID-19, ¿no? ¿Qué hacemos? Nos ponemos alcohol, nos ponemos un barbijo. Si salimos a la calle o estamos muy próximos, digamos, a una multitud de gente, nos ponemos inclusive el acrílico, la máscara que va adelante. Nos higienizamos las manos, y todo lo que es necesario hacer para tratar de cuidarnos de alguien que agazapadamente, sin que nos demos cuenta, puede llegar y afectar nuestro organismo, ¿no? Espiritualmente hablando es la intención de este aviso que el Señor da a la iglesia. Y está diciendo aquí, guardaos. ¿Guardaos de qué? Guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas. ¿Qué eran los profetas? Los profetas eran personas por las cuales Dios hablaba en forma personal, digamos, y en forma textual, en forma directa, digamos, a su pueblo, ¿no? Entonces dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, que vienen a ustedes, los conversos, que vienen a ustedes, los hijos de Dios, que vienen a vosotros con vestidura de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, por un lado está diciendo guardaos, guardaos con todo lo que eso implica. Espiritualmente significa usar alcohol, usar el barbijo, usar la máscara, cambiarse la ropa, ¿no? Está hablando de cuidarse extremadamente de algo que es peligroso y atenta contra tu vida espiritual. Entonces dice guardaos. Guardaos de los falsos profetas. Estos no engañan porque están disfrazados de ovejas literalmente o textualmente, sino estos eran falsos profetas que venían haciéndose pasar por verdaderos pastores. Cuando está hablando, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, está hablando de eso, de los que venían haciéndose pasar por pastores. Justamente la frase que dice vestidos de ovejas, bueno,
podría referirse claramente, digamos, a la vestidura que usaban los pastores que estaban caminando de un lado a otro cuidando sus ovejas y, digamos, por el frío, las inclemencias que hay, digamos, en esa zona, justamente, que es mucha zona desértica, con montañas, con montes, ellos vestían justamente con la lana de las ovejas, ¿no? Para protegerse del frío. Y allí estaban. Entonces hace una alegoría aquí para poder entender, digamos, cómo era esto, ¿no? Los pastores estaban todos vestidos con piel de oveja, con lana de oveja, pero no eran las ovejas, no eran literalmente ovejas. Y acá está dando esa idea. Entonces debemos guardarnos, debes guardarte, la palabra de Dios dice, guardaos de los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos pastores, que vienen a vosotros vestidos de oveja, que vienen vestidos como si fueran pastores de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto es un gran peligro. Y aquí el Señor Jesucristo está avisando a la iglesia de este peligro que es tan tremendo y que afecta a la vida espiritual. Justamente está hablando de algo que atenta contra tu vida espiritual. Y cuando hablamos de tu vida espiritual, hablamos de tu vida en general, aún tu vida física, ¿no? Entonces, ellos lo que hacían era promover, digamos, entrar al cielo por la puerta ancha, ¿no? Por un camino amplio, espacioso, ¿no? Lo que se dice el camino ancho también. Cuando la entrada al cielo es un camino, va por un camino angosto y es una puerta muy angosta. Y esa puerta se llama Jesucristo. Pero ellos tenían varias ideas de cómo llegar al cielo, inclusive a través de las obras, por supuesto, como también vemos a lo largo de la Biblia. Una hermana en una oportunidad preguntó a un pastor, ¿no? Acerca de una iglesia en la cual un hermano le había dado una invitación con un texto para asistir, digamos, a una reunión especial que tenía. Entonces, esta hermana estaba, digamos, preocupada y lo que preguntaba era, bueno, si era una buena iglesia, si podía ir. Y bueno, ¿qué consideras una buena iglesia? Bueno, ella quería saber si la iglesia era una buena iglesia, ¿no? Y como referencia de que esta podría llegar a ser una buena iglesia, ella dijo, porque tengo un tratado en la invitación, un tratado que tiene un texto muy lindo acerca del Señor Jesucristo, habla muy lindo acerca del Señor Jesucristo, ¿no? Ella tomó, digamos, esa indicación como referencia. Mi respuesta fue que no basta un tratado que tenga un lindo texto que hable muy bien del Señor Jesucristo para asegurar que se trata de una buena iglesia. No basta solamente eso, no basta solamente un buen mensaje en la puerta de la iglesia o arriba en el cartel de la iglesia para saber que es una buena iglesia. Por ejemplo, los testigos de Jehová hablan muchísimo y hablan muy bien del Señor Jesucristo, pero niegan su deidad, niegan la plenitud de su deidad, ¿no? Y niegan que el Señor Jesucristo sea 100% Dios sempiterno, ¿no? Esto lo niegan. Las sectas satánicas hablan de Cristo, pero blasfeman su nombre. Aún Satanás habla de Cristo promoviendo un falso evangelio para tratar de llevar a las personas a la equivocación. Una buena iglesia se reconoce por sus bases doctrinales bíblicas y su práctica escritural. Eso es lo que determina una buena iglesia. Por eso siempre yo digo, no es algo fácil que vos salís y decís, voy a buscar una iglesia, voy a cambiar de iglesia, voy a buscar una iglesia. Y salís y bueno, buscás y ahí nomás en un día, 2 días o en 2 fines de semana conseguiste una buena iglesia. No es así tan fácil. Si fuera así tan fácil, este mundo sería mejor, pero no es así tan fácil. Por eso el Señor dice, guardaos de los falsos maestros, falsos profetas, dice aquí, falsos maestros, falsos predicadores, falsos pastores, ¿no? Una buena iglesia nace de la predicación del evangelio único y verdadero escritural, del evangelio que está en la Biblia. Ahí nace una buena iglesia. Si una buena iglesia no nace de esto, no es una buena iglesia, aunque esté disfrazada de buena iglesia. Entonces, una buena iglesia nace cuando se produce a partir de predicar el evangelio verdadero y único, el evangelio que está en las Escrituras, el evangelio de la gracia, de la salvación por gracia, ¿no? Y de la suficiencia de Cristo para poder otorgar esa salvación, ¿no? Así que es interesante pensar que una buena iglesia no es solamente un buen texto bíblico o alguien que hable bien del Señor. Podés hablar bien del Señor, y vamos a ver a continuación esto en el texto que sigue. Podés hablar muy bien del Señor, pero realmente estar equivocado en la forma
en que vos vivís esa comunión con el Señor. El versículo 16 justamente trae luz a esta encrucijada y dice, por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. En el texto que estamos leyendo 2 veces se repite la frase, por su fruto los conoceréis. Por un lado, guardaos de los falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. Por un lado dice eso. Y por otro lado dice, por su fruto los conoceréis. Y después empieza a dar una información que nos permite entender el enfoque que el Señor Jesucristo le quiere dar a esta advertencia, a este aviso de cuidado, de amor. Y dice así, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Si un predicador, un pastor, está predicando algo que no es lo correcto, que no es lo bíblico, que no es lo doctrinalmente bíblico, entonces está predicando algo que no es verdad. Y por supuesto, el predicar algo que no es verdad es como tratar de sacar justamente uvas del espino o higos de los abrojos, ¿no? Y es imposible. Sabemos que eso es imposible. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por su fruto los conoceréis. El fruto te va a decir exactamente de qué se trata. No solo quién está predicando, sino lo que está predicando. No es solamente quién, sino qué está predicando. Y podemos encontrar lugares que se habla del Señor Jesucristo, pero no es solo hablar del Señor Jesucristo, sino qué está hablando del Señor Jesucristo, que eso es lo más importante, porque si se habla lo correcto del Señor Jesucristo, entonces obviamente quien predica es un predicador correcto. Pero si se predica acerca de la pérdida de la salvación, si se predica acerca de la participación del hombre en obtener la salvación, es decir, que Cristo hace el 90% de las cosas y yo el 10%, o Cristo el 99% y yo el 1%, entonces estoy predicando un evangelio que no es bíblico, porque la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y aún la fe es gracia también, porque es un regalo, es don de Dios, ¿no? Entonces ese es el evangelio. Gálatas habla claramente acerca de eso, atacando justamente a aquellos que estaban cambiando la filosofía doctrinal de lo que era el verdadero evangelio, ¿no? ¿Y qué dice en Gálatas Pablo? Hay un solo evangelio, el único, no hay otro, es un solo evangelio, y es el evangelio de la gracia, ¿no? Es el evangelio de la gracia. Entonces, por su fruto los conoceréis. Las falsas doctrinas no pueden refrenar la carne. Eso es una experiencia muy profunda que yo tengo al respecto. Como ustedes saben, yo inicialmente, digamos, nací en el conocimiento del Señor en una iglesia donde en ese momento se predicaba acerca de Cristo, pero con ciertos errores doctrinales acerca de la salvación, de la doctrina de la salvación y aún de la cristología, pero más de la doctrina de la salvación. Había algunos errores ahí. Es por eso que eso causaba mucha controversia en mi vida. Pero no obstante eso, yo podía ver justamente allí que no se podía refrenar la carne, ¿no? Solamente la verdadera salvación, el recibir el verdadero evangelio y el tener la plena convicción de salvación que solamente a través del verdadero evangelio se puede obtener, solamente eso puede refrenar la carne, puede combatir la carne, puede el espíritu combatir la carne, pero de otra manera no. Si un evangelio es un evangelio fraudulento, es un evangelio engañoso, si es un evangelio adulterado, si es un evangelio levemente inclinado hacia la equivocación, cualquier detalle que pueda ensuciar la pureza del evangelio, entonces quienes responden a ese evangelio van a responder a un evangelio que no va a poder refrenar su carne. Es por eso que hay personas que continuamente están luchando con lo mismo y su vida es igual que antes de ser conversos, antes de conocer a Cristo. Es igual su vida, no ha cambiado nada, solamente que asisten a una iglesia, solamente que profesan seguir a Cristo, solamente que hablan de Cristo, pero su vida es igual que cuando estaban en el mundo antes de escuchar acerca de Cristo, ¿no? Por eso sus reacciones son carnales, sus reacciones son emocionales, sus reacciones son violentas, sus reacciones son detractoras, sus reacciones son divisivas y sus reacciones son frustrantes para quienes lo rodean y para sí mismo. Las falsas doctrinas no pueden cambiar vidas. Solamente el verdadero evangelio cambia vidas.
un falso evangelio, un evangelio adulterado, no puede cambiar vida. Es por eso que es necesario entender las Escrituras, estudiar las Escrituras, hacer su devocional, orar al Señor y, por supuesto, congregarse en una iglesia de sana doctrina, donde vos podés profundizar en esto y lo encontrás vez tras vez en las Escrituras. Y no solamente discutir sobre cosas que son vanas palabrerías y cosas que te alejan de la verdad, ¿no? Y que te hacen pensar en cosas retorcidas para llegar a la confusión, solamente la confusión. Si Dios hubiera escrito la palabra, su palabra, hubiera escrito la Biblia para los grandes intelectuales, entonces nosotros tendríamos que estar sentados escuchando a algún gran intelectual. Pero no es así. El Señor dio su palabra para los humildes de corazón, para los menesterosos, para los necesitados, para las personas humildes, para las personas que tienen humildad no solo en su vida, digamos, aquí en la tierra, sino humildad en el corazón, en su mente, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere transmitirnos. Y por supuesto, no tenemos una limitación intelectual para entender las Escrituras o poder entender la verdad cuando es predicada la verdad con toda pureza y blancura. No tenemos limitaciones. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos convence de cada error y nos enseña, nos instruye. Ese es el ministerio que tiene el Espíritu Santo. Así que no podemos fallar en nada. Así que la falsa doctrina no pueden cambiar vidas, no pueden proveer paz, una paz verdadera, no pueden proveer gozo, regocijo, que estudiamos sobre eso, ¿no? Y uno dice, bueno, paz, sí, es una paz momentánea. Mientras estás ahí, tenés paz. Y cuando saliste de la iglesia y empezaste a caminar media cuadra, una cuadra, seguís arrastrando las mismas cadenas. Y todo lo que es una carga para vos, en vez de dejárselo a Cristo, porque no lo tenés ahí, porque es un Cristo imaginario, un Cristo místico, un Cristo, digamos, protocolar, ¿no? Entonces, como no tenés al Cristo verdadero, no sabes a quién dejárselo. Entonces salís, estás muy animado en la reunión, muy emocional, mucha emoción, mucho lindo todo y mucho gozo. Y cuando saliste, estás igual. Y lo peor de todo, que tu vida no cambia y no ves grandes bendiciones en tu vida. ¿Y esto por qué? Bueno, porque hay un problema inicial, el evangelio que se predica y la sana doctrina bíblica que todo creyente debe obtener para poder fundamentar su vida. Así que no puede proveer seguridad de salvación tampoco. No solo no provee paz verdadera, gozo, regocijo, sino no puede proveer tampoco esa seguridad de salvación, ¿no? Yo he hablado con muchísimos creyentes de algunas denominaciones que dudan de su salvación. Cuando les preguntás acerca de cosas y conflictos que tienen y preguntás cuántos años hace que están en el camino del Señor y te dice, bueno, yo 10 años, 15 años, 20 años, bueno, yo prácticamente nací en la cuna del Evangelio, mis padres eran creyentes, ¿no? Pero cuando estás indagando acerca de sus grandes conflictos, bueno, no los pueden enfrentar, no los pueden solucionar y no pueden tener gozo en el corazón. Y por supuesto, no pueden tener victoria sobre esos grandes conflictos que tienen. Y salen de la iglesia muy animados, pero después a las pocas cuadras siguen exactamente, como dije hace un momento, arrastrando las mismas cadenas y teniendo las mismas frustraciones. El creyente convertido, basado en el evangelio verdadero, en la sana doctrina, enseñado con lo que debe enseñar una verdadera iglesia, es un creyente que cada día está mejor. Cada día tiene más gozo, cada día tiene más confianza en el Señor, cada día ve más la mano de Dios en su ser. Cada día puede ver cómo su relación con los demás es confrontada por el Señor y reparada para crecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el creyente convertido, una vez que es un hijo de Dios, cada día da buen fruto. Cada día da buen fruto. Pero obviamente, los falsos maestros obviamente no pueden proveer eso, ¿no? Son los grandes engañadores. No pueden detener la naturaleza pecaminosa del hombre. ¿Cómo haces para luchar contra tu naturaleza antigua, pecaminosa? Contra la influencia de la carne, que es la naturaleza pecaminosa del ser humano. ¿Cómo haces para luchar con eso? Si es poderosa y es muy difícil que puedas vencerla, si no sos una nueva criatura, si el Espíritu Santo de Dios no mora en vos, si no le perteneces a Cristo, si tus pecados no son borrados, y si el Señor ya no te toma como su hijo, con la mirada de un padre sobre su hijo, cuidándolo. Por eso dice, ¿quién me separará del amor de Dios? ¿No? Y nombra un montón de cosas, ninguna cosa. ¿Quién te separa del amor de Cristo? Nada te puede separar cuando sos salvo a través
del verdadero evangelio, el evangelio de la gracia, ¿no? El evangelio por fe. Entonces, no puede un falso evangelio, una falsa doctrina, no puede detener la naturaleza pecaminosa. No puede proveer tampoco un nuevo nacimiento. Esa regeneración que se produce en el momento en que vos recibís a Cristo como tu único y suficiente Salvador, como un regalo del Señor. Hoy por hoy hay creyentes que están convencidos de que ellos entregaron su vida a Cristo. Y voy a decirte algo, ningún creyente verdadero pudo entregarle su vida a Cristo. Ninguno. No existe uno en la faz de la tierra, a partir del primer creyente convertido en la era de la iglesia, que pueda entregarle su vida al Señor. Es el Señor que le regala la salvación. Es el Señor que lo rescata, el Señor que le da vida para que pueda entender realmente su situación. El Señor hace todo, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces el Señor hace absolutamente todo. Nosotros lo único que podemos entregarle al Señor es pecado. Nosotros venimos con pecado, con condenación. Y Señor, esto es lo que soy. Soy un pecador, soy alguien que merece el castigo eterno, porque he pecado contra vos. Pero Señor, te pido que me salves, te pido que me perdones, porque estoy arrepentido de esta vida pecaminosa. Estoy arrepentido de haber sido tu enemigo toda mi vida hasta este momento en que el Evangelio me presentó esto. ¿Y quién es el que da esa convicción de pecado? El Espíritu Santo. No es que vos llegaste a esa conclusión, el Espíritu Santo, ¿no? Nosotros lo único que elegimos es ofender a Dios y alejarnos de Dios, ¿no? Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres prefirieron más, amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más, es decir, ahí está el libre albedrío del hombre. El hombre elige voluntariamente, con total convicción, no aceptar la luz y ir hacia las tinieblas. Eso es el hombre. Pero el Espíritu Santo nos da convicción de pecado. Dios decide, eligiéndonos desde antes de la fundación del mundo, rescatarnos del infierno. Rescatarnos del infierno. ¿Para qué? Para que nosotros le conozcamos. Y ahí nos presenta a su Hijo amado y nos presenta el sacrificio de Cristo, que Cristo fue a la cruz para pagar por tus pecados. Y al creer eso y al creer que Él murió por tus pecados en tu lugar como tu sustituto y resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte y el pecado, sos salvo, sos un hijo de Dios. Pasás de ser una criatura de Dios a un hijo de Dios. Sabemos eso los creyentes. Pero eso se encuentra en el verdadero evangelio, no en un evangelio adulterado, no en un evangelio mentiroso. No en el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la sanidad, no se encuentra ahí, no se encuentra ahí. Los falsos maestros finalmente mostrarán su verdadera naturaleza cuando su piel de oveja se caiga, ¿no? Y tarde o temprano se va a caer. Porque si vos estás esperando agua de una canilla que no funciona, tarde o temprano te vas a dar cuenta que esa canilla hay que sacarla de ahí, que no sirve, que no te está dando absolutamente nada que puedas beber, ¿no? Entonces eso es interesante pensar. Entonces las falsas doctrinas nunca darán un buen fruto. Eso es lo que nos dice el texto. Nunca van a dar un buen fruto. Fíjate lo que dice el 17 en adelante. Versículo 17 en adelante. Dice, así todo buen árbol da buen fruto. Guardaos de los falsos pastores, ¿no? Y acá dice, ahora, fíjate lo que dice el 17. Así, todo buen árbol, está hablando el todo buen árbol, está haciendo justamente una demostración, una ilustración de un pastor que predica, ¿no? Un pastor, un maestro que está predicando, un evangelista que está predicando a Cristo, ¿no? O que está enseñando doctrina acerca de la salvación, acerca de Cristo, ¿no? Entonces está hablando de eso. Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo. Un verdadero pastor, un verdadero evangelista, lo que hace es predicar la verdad. Y un mal pastor, un mal evangelista, lo que hace es predicar el error. No importa cuánto defiende los argumentos que tenga para defender ese error, siempre va a ser un error. Siempre va a ser un error. No importa si cree que puede hacer grandes prodigios y grandes milagros que no se practican en este momento porque ya han dejado de ser una vez que la iglesia se conformó y por supuesto el canon bíblico después se terminó de conformar. Entonces, no importa lo que crean, se van a enfrentar a la verdad que estuvieron predicando error. No importa si tienen la experiencia de haber pasado por eso, no importa eso, importa lo que dice el Señor y lo que dicen las Escrituras. Fíjate lo que dice acá. Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede
el buen árbol da malos frutos, ni el árbol malo da fruto bueno. Es decir, el que es verdaderamente un enviado del Señor va a dar un buen fruto, un buen mensaje, una buena enseñanza. Y el que no va a dar un mal fruto, una mala enseñanza. Eso no va a variar, y esto lo dijo el Señor Jesucristo. Versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El error de dar una mala información acerca de la palabra de Dios, el error de predicar un falso evangelio, el error de predicar falsa doctrina, trae un perjuicio eterno. Y después el versículo 20, ¿qué dice? ¿Recuerdan el versículo 16? El versículo 16 decía, así que por su fruto los conoceréis. ¿Se acuerdan? Bueno, el versículo 20, ¿qué dice? Así que por su fruto los conoceréis. Empieza con eso y termina con eso. Por su fruto los conoceréis. Y después continúa. En algunas Biblias está como separado, digamos, el párrafo, ¿no? O la porción de la palabra de Dios. Pero es una continuación. Porque después dice, en el versículo 21, a continuación, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo que está diciendo acá, sintéticamente, es exactamente esto. No todo el que me dice, sino el que hace. No todo el que me dice, sino el que hace. ¿El que hace qué? El que practica la voluntad de Dios. El que practica la voluntad de Dios. Los salvos que practican la voluntad de Dios, ¿no? Ahí está la gran diferencia. Jesús no estaba sugiriendo aquí que las obras son meritorias para la salvación. Lo que sí estaba sugiriendo es que la verdadera fe no deja de producir buenos frutos. La verdadera fe no deja de producir buenos frutos. No es que necesitamos hacer buenos frutos para ir al cielo. Eso sería salvación por obras. Y sabemos que nadie puede ser salvo por obras, ¿no? Por eso dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿no? Para que nadie se gloríe. Entonces nadie puede decir, bueno, yo llegué al cielo porque yo, la verdad, hice... No, todo lo hizo el Señor. Hizo salvo por la misericordia de Él, ¿no? Por el amor y la misericordia de Él. Así que lo que estaba diciendo Jesús es que la verdadera fe no deja de producir buenos frutos, ¿no? Un verdadero predicador de la verdad no deja de predicar y de dar buenos frutos a esa predicación. Un evangelio verdadero no deja de dar buenos frutos, buenos salvos, que realmente son salvos, llamados por el Señor a través de la verdad. Si sos llamado a través de algo que no es la verdad, que no es el evangelio verdadero, entonces estás llamado por hombres a una religión. Y la religión es una forma de vida, no es un grupo de personas que se juntan como para decir, bueno, nosotros ya tenemos la seguridad de esto o de aquello. No, es una forma de vida, es responder al Señor con fe. Entonces, vemos el versículo 22 que dice, muchos me dirán en aquel día, escuchen esto es interesante, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no he profetizado en tu nombre? Y en tu nombre he echado fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mirá lo que está diciendo acá, ¿no? Está dando la idea, el Señor Jesucristo está dando la idea de, alguien va a decir en aquel día, pero Señor, yo hice todos estos milagros y prodigios, estas señales importantes. Ahora, estas personas estaban reclamando la salvación por sus obras. Estaban diciendo, bueno, nosotros hicimos todo eso, ¿cómo nos vamos a entrar al cielo si hicimos todo eso? Ahora, nadie que está desprovisto de fe auténtica, porque acá están presentados estos hombres ¿cómo los presenta el Señor Jesucristo? Como que no eran salvos. Porque después dice, digamos, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces no eran salvos. Querían entrar al cielo a través de las obras que ellos presumían hacer, pero sin embargo no eran salvos, ¿no? Ahora, si volvemos a lo que vimos anteriormente, así que todo buen árbol da buenos frutos, eso nos da la idea entonces que no eran salvos, pero sin embargo eran religiosos y practicaban la idea de milagros y prodigios y todo ese tipo de cosas. Entonces, nadie que está desprovisto de fe auténtica puede llegar a producir buenos frutos. Entonces, ¿esto qué significa? De hecho, el anticristo, en lo que va a ser la gran tribulación, va a dar señales y prodigios. Va a engañar al mundo, dice, engañará al mundo con prodigios, con milagros y prodigios, ¿no? Esto lo vemos en Apocalipsis también. Entonces, lo que vemos acá es justamente que había personas que ellos estaban convencidos, se convencieron a sí mismos que estaban haciendo grandes milagros y prodigios
y con dones especiales y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces estaban demandando al Señor de decir, bueno, nosotros hicimos todo eso. Pero el Señor le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Nunca os conocí? ¿Qué significa esto? Bueno, nunca los elegí ni nunca los salvé. Eso está diciendo. Nunca los conocí. ¿No? Entonces, ¿qué estaban haciendo estas personas? Estaban practicando y creyendo en cosas místicas o cosas sobrenaturales que estaban convencidos que eran una realidad. Pero como vemos, no pueden ser una realidad porque si no eran salvos y si el Señor les rechazó aún con esa realidad que ellos pretendían presentar delante del Señor, entonces el Señor los pone como árboles que dan malo fruto, un árbol malo que da malo fruto. Entonces, esos milagros y prodigios y todas esas cosas que están fuera del tiempo escritural, lo que está demostrando es que estaban equivocados y estaban produciendo malos frutos porque ellos eran malos, porque ellos no hacían aquello que debían hacer, no habían basado su fe en el evangelio bíblico, sino en cosas místicas, en cosas que ellos habían por tradición, por costumbre, por ideología religiosa, lo que sea, habían defendido, digamos, pero resulta que un día se tuvieron que enfrentar al Señor. Y acá hay un problema. El problema es que se presentaron al Señor diciendo, mira, nosotros hicimos todas estas cosas, ¿cómo no nos vas a dejar entrar? Nosotros hemos hecho milagros, hemos sanado, muchas cosas hemos hecho. ¿Cómo no nos vas a dejar entrar si nosotros hicimos eso? Y el Señor le dice que no pueden entrar. Entonces, todas esas cosas, ¿qué valor tenían? ¿Eran buenas cosas? Porque si eran buenas cosas, el Señor obviamente las iba a reconocer, pero el Señor no las reconoció. Sin embargo, todos estos milagros y prodigios habían impactado a un montón de personas, seguramente en su entorno, en su época. Pero sin embargo, el Señor las rechazó como algo que no tenía valor, ¿no? Entonces, mucho cuidado. ¿Dónde ponemos nuestra fe? No es que la fe, yo siempre digo esto, la fe te salva. La fe en el Señor Jesucristo te salva. A través del evangelio bíblico, no el evangelio de argumentos humanos, sino del evangelio bíblico. Y lo que te fortalece cada día y mantiene tu vigor espiritual no son grandes manifestaciones, ni grandes elocuencias, ni tampoco grandes bullicios o grandes emociones o grandes alegrías momentáneas. Lo que te cambia es la palabra de Dios y aplicarla a tu vida. No solo decir, sino hacer. También ya tenemos muy repetido ese versículo, no tan solo ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y acá está diciendo exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. El versículo 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, en primer lugar, apartaos de mí. O sea, ustedes no tienen nada que ver conmigo. Y después le dice, hacedores de maldad, hacedores de cosas malas. Son proveedores de malos frutos. Y por eso los conocés. ¿Y cómo sabés qué fruto es bueno y qué fruto es malo? Por las Escrituras. Si vos tomás las Escrituras y las mistificás, si las alegorizás, si las sacás de contexto, si tomás un versículo de acá y le das un carácter doctrinal, cuando en realidad es un versículo que trata sobre un tema en un contexto, haciendo una exégesis con el resto de las Escrituras. Pero si vos tomás eso y haces una doctrina de eso, y tomás eso como una verdad fundamental que debe mover tu vida cristiana, lo que vas a hacer es no sustentar tu vida con la textualidad de la palabra de Dios. Y eso es un grave error. La entrada al cielo es para creyentes convertidos. La entrada al cielo es para creyentes convertidos. Los creyentes convertidos son salvos a través del único y verdadero evangelio de la gracia. Los creyentes convertidos verdaderos no solo dicen, sino que también hacen lo que es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Para terminar te quiero leer un salmo, no un salmo, un versículo de un salmo, pero que va en cierta manera a ilustrar lo que el Señor Jesucristo engloba en todo este texto que acabamos de leer, ¿no? Y lo encontramos en el Salmo 1, versículo 3. Salmo 1, versículo 3. Dice así, hablando del creyente convertido, aquel que conoce el Evangelio, que conoce la salvación por gracia a través del Evangelio verdadero, ¿no? Y que su fe está basada justamente en el Señor Jesucristo. Salmo 1, versículo 3, dice, ese creyente, vos hermano, vos hermana, vos joven, vos anciano, anciana, dice lo siguiente, Salmo 1,
versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿No es maravilloso? Esa es la diferencia entre congregarse en una iglesia con sana doctrina, que fundamenta el crecimiento de cada creyente convertido a través de la palabra de Dios. No a través de cosas extrañas, sino de la palabra de Dios. Y la pone en práctica. Hermano, hermana, joven, ancianos, pongan en práctica lo que el Señor les va enseñando cada día. Pongan en práctica. Pero hay algo importante que tenés que hacer. Debes pasar un tiempo para el Señor. Organizá toda tu vida, todo tu día. Quizás ahora en cuarentena hay más tiempo, pero también haces muchas cosas en tu casa. Y bueno, organizá tu vida. Si estás trabajando afuera, si estás estudiando, organizá tu vida. Y un tiempo determinado, decí, este es el tiempo del Señor. Este es el tiempo del Señor. Porque todo lo que hagas aquí en la tierra, si es para la gloria de Dios, el Señor te lo va a conceder y va a ser de bendición para la iglesia y para tu vida también. Si es para la gloria de Dios. Pero si simplemente es cosas que querés lograr por el hecho de realizar cosas en tu vida, voy a decirte algo, la vida pasa muy rápido, demasiado rápido. Y realmente lo único importante al terminar todo es conocer los mandamientos del Señor y ponerlos en práctica. Eso es lo único importante, glorificar a Dios. Porque la eternidad empieza cuando el Señor nos llame a su presencia. Ya somos eternos, ya tenemos vida eterna, pero nuestra eternidad ya regenerada al 100%, con un nuevo cuerpo, una nueva esencia, digamos, en la presencia del Señor, ya en el cielo, sin ningún vestigio de pecado, ni poder de la carne sobre nosotros, empieza a disfrutarse en el momento que el Señor te lleve. Y la vida es efímera, es muy corta. Necesitamos vivirla para Cristo, cada día. Vamos a orar. Amado Señor, queremos agradecer este tiempo devocional, agradecer, Señor, que nos podés platicar acerca de estas verdades. Gracias, Señor, porque en este texto no es uno de tus enviados quien habla, sino eres tú mismo. Y, Señor, agradecemos que nos permitís meditar acerca de esto. Ayudarnos a reconocer, Señor, cuando hay un peligro, cuando alguien disfrazado o vestido o simulando ser una oveja indefensa viene con alguna mentira, viene con algún engaño, con alguna controversia, Señor, para dañar corazones. Ayúdanos a entender, a ser verdaderamente soldados de Cristo y poder enfrentar cualquier adversidad, así como estudiamos en otros libros, que lo podamos hacer en nuestra iglesia cada día. Y ayúdanos a estar comprometidos contigo, darte el primer lugar, tener nuestro tiempo para ti a solas, como tu Hijo amado lo hacía, Señor, en su ministerio en la tierra. Y ayúdanos, Señor, a poder responder a tu verdad poniéndola en práctica. No solo conocerte, sino hacer tu voluntad, Señor. No solo entender tu palabra, sino también utilizarla en nuestra vida para tu gloria. Damos gracias y pedimos de tu mano poderosa sobre cada familia, cada creyente convertido, cada hermano, Señor, y cada visita que hasta este momento se estaba congregando con nosotros. Y también, Señor, te pido una especial bendición para toda persona que quizás está viendo este video, para que puedas estar hablando a su corazón, que puedas, Señor, con simpleza, Señor, hablar a su corazón. Y si hay alguien, Señor, que todavía no te conoce, que puedas tocar su corazón, que pueda comprender, Señor, que tú eres el Salvador. Agradecemos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos, que los llene de su gracia, que los proteja, que los cuida. Estamos orando por cada una de las peticiones que están compartiendo por WhatsApp. Estamos orando en familia y, por supuesto, orando para que prontamente podamos vernos. Quizás no nos vamos a poder abrazar y dar un beso, un ósculo santo, como la palabra de Dios dice, de entrada, pero sí nos vamos a poder ver, ¿no? Y estar ahí con el bullicio que siempre tenemos como característica. Así que el Señor les bendiga, les amo profundamente.